Mi hermana me humilló públicamente, llamándome el fracaso de la familia. Mientras todos se reían, me acerqué al altar, mostré mi insignia y arresté a su novio. Sus risas se convirtieron en gritos. A mi hermana, el fracaso de la familia, la voz de Brittany resonó a través de las altas vigas de madera del salón de recepción de Vineyard y la sala estalló inmediatamente en carcajadas. El tintineo de los tenedores de plata contra la fina porcelana se detuvo abruptamente, reemplazado por el denso y asfixiante aroma de los lirios blancos de los enormes centros de mesa. Debajo de mi traje sastre, el frío metal de mi placa de investigadora estatal presionaba con fuerza contra mis costillas. Me dolía la mandíbula de haberla apretado durante las últimas 2 horas. A mis 38 años, estaba acostumbrada a ser el blanco de las bromas en esta familia. Yo era la persona confiable que arreglaba las tuberías rotas, pagaba las facturas médicas pasadas por alto y gestionaba las interminables crisis. Para ellos, yo era solo una mujer amargada que trabajaba demasiado, una solterona sin marido ni hijos que validaran su existencia. Veían a alguien que pasaba sus noches auditando extractos bancarios en lugar de disfrutar de la vida. No veían a Riley Hayes, una agente especial asignada a un grupo de trabajo conjunto de explotación financiera, y ciertamente no tenían idea de las pesadas esposas de acero que descansaban en mi bolsillo derecho. La noche de principios de octubre en Richmond era suave, pero el aire dentro del lugar se sentía increíblemente denso. Mi hermana me había colocado intencionalmente en la mesa 19, justo al lado de las puertas batientes de la cocina. Me senté en silencio con la florista, el coordinador del lugar y 2 camareros fuera de servicio. Desde este rincón distante, tenía una vista clara y sin obstáculos de toda la sala. En la mesa principal, mi madre, Sharon, me miró y me ofreció una sonrisa tensa de advertencia. Era una orden silenciosa para sentarme y absorber la humillación sin hacer una escena. Junto a la novia, Ethan Miller levantó su costosa copa de champán, una expresión de suficiencia cruzó su rostro. El hombre lucía impecable con su smoking hecho a medida, perfectamente seguro de que su plan había funcionado. Mi teléfono vibró contra el crujiente mantel blanco. Dejé caer la mano, ocultando la pantalla de la florista sentada a mi lado. Un mensaje de texto brillaba de Daniel Martínez, mi agente principal. Él estaba actualmente mezclado cerca de la barra abierta en el lado opuesto de la sala, vistiendo un traje gris que lo hacía parecer un primo lejano incómodo. El mensaje contenía exactamente 2 palabras, en espera. Brittany se inclinó más cerca del micrófono y su vestido de seda blanco atrapó la suave iluminación ámbar, haciéndola lucir radiante e intocable. En serio, dijo, su voz goteando de lástima artificial, levantemos todos una copa por Riley. Sacrificó tanto por todos nosotros, ¿y qué tiene que mostrar? Una pequeña casa adosada y un montón de reglas. Los invitados se rieron de nuevo, el sonido me invadió en oleadas. Mi madre aplaudió con las manos, liderando el aplauso, animando activamente a la multitud a unirse a la broma. Cogí mi vaso de agua y di un sorbo lento y deliberado. Cerré los ojos por solo una fracción de segundo. Escuché la voz de mi abuela Eleanor, frágil pero aguda, de una tarde de martes unas semanas antes de su muerte, ¿ya tienes un lugar propio, Riley? Dejé el vaso firmemente en el posavasos. Tenía un lugar ahora. Finalmente había marcado mi límite y ya no necesitaba un asiento en esta mesa familiar. Al otro lado de la concurrida sala, Daniel sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta. Escuchó durante exactamente 3 segundos, asintió bruscamente y terminó la llamada. Otros 2 agentes, vestidos como personal del lugar con ropa oscura, se movieron sin problemas entre la multitud para bloquear las salidas laterales. Mi teléfono zumbó por segunda vez, orden firmada. «Muévete». Me puse de pie. El fuerte raspado de mi silla contra el suelo de madera cortó la risa que se desvanecía. Las conversaciones se extinguieron una por una mientras pasaba por las mesas redondas. Mantuve mi postura recta, mis tacones haciendo clic en un ritmo constante y medido contra las tablas del suelo. La sonrisa de Brittany se ensanchó mientras me acercaba a la pista de baile elevada. Mi hermana pensó que iba a tener un ataque de rabia. Brittany creía genuinamente que su humillación pública finalmente había roto mi compostura. Ethan se rió suavemente y alcanzó el micrófono, claramente listo para narrar mi colapso emocional para sus ricos invitados.
Me detuve justo delante de la mesa principal, donde el olor a lirios era casi nauseabundo. Metí la mano en la chaqueta de mi traje y saqué mi portafolio de cuero. Lo abrí, exponiendo el sello dorado del Estado y mi identificación. Ethan Miller, queda bajo arresto. El silencio en la sala se volvió absoluto. La sonrisa desapareció del rostro de Ethan en un instante y sus ojos se dirigieron hacia las puertas laterales. Notó a la gente parado perfectamente inmóvil, bloqueando sus únicos caminos de escape. El novio se dio cuenta de que la habitación era una trampa. Riley, ¿qué clase de broma enferma es esta? Siseó mi madre. Se levantó tan rápido que su pesada silla de madera se volcó hacia atrás, cayendo violentamente al suelo. Subí a la plataforma. Ethan dio medio paso hacia atrás, levantando las manos en un gesto defensivo de pánico. Esto es un asunto familiar, dijo, manteniendo la voz baja, tratando desesperadamente de mantener su fachada pulcra. Daniel Martínez se materializó justo detrás de él, colocando una mano firme sobre su hombro. Realmente no lo es, dijo Daniel. Agente Hayes, proceda. Saqué las esposas de mi bolsillo. Agarré la muñeca derecha de Ethan, la forcé firmemente detrás de su espalda y coloqué el brazalete de acero en su lugar. El fuerte clic mecánico resonó en la sala silenciosa. Brittany dejó caer su copa de champán. El cristal se hizo añicos contra el suelo, salpicando vino espumoso en el delicado dobladillo de su vestido de novia. «¡Estás loca!», gritó, su rostro se puso de un rojo abigarrado y furioso. «Estás tan celosa de mí que estás arruinando el día de mi boda». Ignoré los gritos y aseguré la muñeca izquierda de Ethan. Mientras apretaba el metal, Ethan inclinó la cabeza, acercando su boca a centímetros de mi oído. Su aliento era cálido, con un fuerte olor a bourbon caro y un pánico creciente. «Pregúntale a tu hermana de quién es el nombre en el dinero», susurró. Daniel tomó el brazo de Ethan y comenzó a leerle sus derechos Miranda con voz tranquila y monótona. Otro agente se acercó a la mesa y recogió el teléfono de Ethan, dejándolo inmediatamente en una bolsa de plástico transparente para pruebas para preservar los datos. Miré el dispositivo justo antes de que la pantalla se apagara. Una notificación apareció en la pantalla de bloqueo. Era una confirmación de check-in de aerolínea para 2 boletos de ida que salían esta noche. El destino no era el lujoso resort en Santa Lucía del que se habían jactado durante meses. Era un país que no tenía un tratado de extradición con los Estados Unidos. 18 meses antes de que las esposas hicieran clic alrededor de las muñecas de Ethan, la tragedia comenzó en una sala de clínica tranquila y bien iluminada. El aire olía fuertemente a toallitas estériles y revistas viejas. Mi abuela Eleanor se sentó en el papel de examen crujiente, luciendo perfectamente arreglada con su vestido de domingo azul marino, mientras un neurólogo explicaba que ya no podía conducir con seguridad. Había olvidado la ruta a casa de la iglesia metodista a la que había asistido durante 40 años. El médico dijo que necesitaba supervisión diaria y evaluaciones cognitivas regulares. Las palabras apenas se habían asentado en la habitación antes de que mi madre desviara su mirada directamente hacia mí. Sharon no preguntó, simplemente afirmó que mis horas en la agencia de investigación estatal eran flexibles, mientras que Brittany apenas comenzaba una exigente nueva carrera en marketing. Mi hermana asintió vigorosamente, mirando la pantalla de su teléfono en lugar de mirar a nuestra abuela a los ojos. No discutí. Discutir con mi familia era un juego donde las reglas cambiaban cada vez que yo comenzaba a ganar. En cambio, saqué un cuaderno de mi bolso y comencé a dibujar una cuadrícula de horarios. Me negué a dejar mi trabajo. Solicité formalmente una rotación de turnos flexible a mi supervisor de unidad, asegurando mis ingresos y mi pensión. Durante las horas en que tenía que estar en la oficina y mi familia afirmaba estar demasiado ocupada, contraté a una cuidadora profesional llamada María. Pagué las facturas iniciales de María con mis propios ahorros. Todos los viernes, redactaba un correo electrónico cortés y detallado a Sharon y Brittany pidiéndoles que reembolsaran 1/3 de los gastos semanales. Nunca pagaron. Brittany siempre tenía una cena de networking o una reparación repentina del coche, y mi madre simplemente ignoraba los mensajes. Nunca di seguimiento con demandas o llamadas telefónicas enojadas. Simplemente archivé esos correos electrónicos sin respuesta en una carpeta dedicada,
completamente ajena a que esos recibos digitales eventualmente se convertirían en la base de una investigación masiva de fraude financiero. Los turnos perdidos se acumularon rápidamente. Mi teléfono zumbaba a las 10 de la noche con un mensaje de texto de Brittany afirmando que estaba atrapada en el tráfico o una llamada de un vecino diciendo que Sharon había olvidado la entrega de medicamentos del martes por la noche. Volvería a ponerme el abrigo, conduciría por Richmond en la oscuridad y abriría la puerta principal de Eleanor. Nunca le levanté la voz a mi abuela, el olor a su jabón de lavanda siempre calmaba mi frustración. Simplemente me aseguraba de que tomara sus pastillas, la arropaba y luego regresaba a casa para registrar otra promesa rota en mis archivos. Esa misma primavera, finalicé la compra de una pequeña casa adosada en un barrio suburbano cansado. Necesitaba un tejado nuevo y los gabinetes de la cocina se caían a pedazos, pero la hipoteca estaba completamente a mi nombre. Sharon visitó exactamente una vez. Se paró en el estrecho pasillo, chasqueando la lengua mientras inspeccionaba la pintura descascarada. Me dijo que el espacio era demasiado pequeño para una mujer soltera y sugirió que debería haber mantenido mis ahorros líquidos para ayudar con emergencias familiares. Escuché, le serví una taza de café barato y nunca le ofrecí una llave de repuesto. La semana siguiente, eliminé a mi madre y a mi hermana como beneficiarias de mi póliza de seguro de vida y rechacé una llamada de Brittany pidiéndome que Theo firmara un préstamo para un coche nuevo. Eleanor visitó la casa adosada un mes después. Su mente estaba lúcida esa tarde. Caminó lentamente por la sala de estar vacía, extendiendo la mano para pasar su mano curtida sobre el marco de una puerta desnuda sin pintar. Sonrió, volviéndose para mirarme con ojos claros y brillantes. Me dijo que finalmente tenía un lugar donde nadie podía asignarme trabajo. Fue durante esa visita que noté por primera vez el libro azul que Eleanor llevaba. Un viejo libro mayor financiero de cuero azul en su bolso. El lomo estaba agrietado y pelado por años de uso. Dentro, las páginas estaban llenas de su temblorosa letra cursiva. Me dijo que las columnas de números la ayudaban a anclarse, recordándole exactamente dónde estaba cuando su memoria comenzaba a divagar. Cuando me pidió que revisara un recibo de farmacia confuso con sus notas, puse el libro mayor abierto en el mostrador de mi cocina. Tomé una foto rápida de la página con mi teléfono para ampliar el texto. Mientras ampliaba la imagen, mis ojos captaron una entrada extraña, 3 líneas por encima de la factura de la farmacia. Era un retiro por una cantidad sustancial, etiquetado simplemente como una consulta. No había nombre de empresa, ni número de factura, solo un espacio en blanco donde deberían haber estado los detalles del proveedor. 14 meses antes de la boda, el arquitecto del colapso de nuestra familia cruzó la puerta principal de Sharon. Brittany trajo a Ethan Miller a la cena del domingo. Llevaba una costosa chaqueta a medida y una botella de vino que costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles. Ethan era increíblemente pulcro, moviéndose por el comedor con facilidad practicada. Encantó por completo a mi madre elogiando su cocina y asintiendo con simpatía cuando se quejó del aumento de los impuestos a la propiedad. Durante el postre, la conversación naturalmente se desvió hacia la salud decreciente de Eleanor. Ethan se inclinó hacia adelante, juntando sus manos cuidadas sobre el mantel. Se presentó como un consultor senior de gestión patrimonial. Miró a Eleanor con una expresión de profunda preocupación fabricada y luego se ofreció a revisar toda su cartera financiera como un favor gratuito a la familia. Dijo que se especializaba en proteger los activos de personas mayores vulnerables. Dejé mi tenedor. El tintineo de la cerámica atrajo la atención de todos. Hablé en voz baja, manteniendo mi tono perfectamente neutral e informé a Ethan que cualquier modificación al patrimonio de mi abuela requeriría una evaluación médica actualizada y la presencia de su abogado. El comedor quedó completamente en silencio. Sharon me miró furiosa al otro lado de la mesa, su rostro enrojecido por la vergüenza. Brittany puso los ojos en blanco, murmurando algo sobre mi completa incapacidad para dejar que alguien fuera amable con nosotros. Ethan no parecía ofendido. Ofreció una sonrisa cálida y perdonadora, reclinándose en su silla. Le dijo a la sala que yo solo estaba siendo protectora, pero luego sus ojos se fijaron en los míos. La calidez desapareció de su mirada, dejando algo frío y calculador detrás. Dijo que tenía la costumbre de tratar la simple generosidad familiar como un interrogatorio criminal. No respondí.
Dejé que el silencio se prolongara hasta que mi madre cambió agresivamente el tema de nuevo al vino. Más tarde esa noche, llevé una pila de platos sucios a la cocina. Eleanor me siguió, caminando suavemente sobre el suelo de linóleo. Se paró cerca del refrigerador, mirando nerviosamente hacia el comedor donde Ethan se reía con Brittany. La anciana extendió la mano y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Susurró que el hombre amable de la chaqueta cara había ido a su casa un martes por la mañana mientras María estaba comprando comestibles. Se me cortó el aliento. Apenas 20 minutos antes, Ethan le había jurado explícitamente a mi madre que nunca había conocido a Eleanor antes de esta cena. La tarde siguiente, pasé por la casa de Eleanor para organizar sus pastilleros diarios. Encontré una pequeña bolsa de farmacia de plástico en el mostrador de la cocina, metida detrás de la tostadora. Al meter la mano, mis dedos rozaron un trozo de cartulina gruesa de primera calidad. Lo saqué. Era una tarjeta de presentación blanca y nítida, grabada con el nombre y el cargo corporativo de Ethan Miller. Lentamente di la vuelta a la tarjeta. En la parte posterior en blanco, escrita con la letra temblorosa y distintiva de Eleanor, había una sola frase que me obligó a ver el desastre inminente: él quiere el libro azul. Eleanor falleció a principios de febrero después de una breve pero devastadora batalla contra la neumonía. El aire invernal se sentía quebradizo y seco la mañana que la enterramos. De vuelta en su casa después del servicio, mi madre y mi hermana se dirigieron inmediatamente al joyero y a la Buena Plata. Sharon sostuvo un collar de perlas contra su vestido negro de luto mientras Brittany reclamaba el tocador antiguo. No pedí ninguno de los objetos de valor. Mi única petición fue una vieja caja de recetas de madera y las copias físicas de las facturas de servicios públicos que había pagado durante los últimos 18 meses. Antes de irme, deslicé mi mano en el cajón superior de la mesa del teléfono del pasillo donde mi abuela siempre guardaba sus cosas. Mis dedos solo encontraron un espacio vacío. El libro mayor de cuero azul agrietado había desaparecido. 2 semanas después, el abogado de la herencia nos llamó a su oficina en el centro. El señor Campbell se ajustó sus gafas plateadas, puso una pila gruesa de extractos bancarios sobre su escritorio de caoba y formuló una pregunta que le quitó el color del rostro a mi madre. Quería saber por qué más de $600,000 habían salido de las cuentas de Eleanor durante un periodo de declive cognitivo documentado. No había registros válidos de impuestos sobre donaciones, una transferencia masiva simplemente estaba etiquetada como un evento de legado familiar. Brittany miró fijamente su regazo, de repente muy interesada en sus cutículas. Mi mente retrocedió, haciendo coincidir esa cantidad exacta con los extravagantes depósitos del lugar y el catering de Vineyard de los que mi hermana había estado presumiendo desde las vacaciones. Sabía exactamente cómo fallaba una investigación de fraude, el pánico destruía la evidencia. No confronté a Ethan y ciertamente no llamé a Brittany para exigir respuestas. En cambio, operé estrictamente dentro de mis derechos legales como miembro de la familia que ayudaba con la herencia. Solicité copias formales sin alterar de los registros financieros al señor Campbell. De vuelta en mi casa adosada, sentada en la isla de la cocina, escaneé metódicamente cada página. Mi bolígrafo se movió sobre una libreta legal amarilla, registrando la fuente y la fecha de cada archivo recibido, colocando los documentos originales dentro de una caja fuerte ignífuga. Construí una línea de tiempo cronológica, cruzando las citas médicas de Eleanor con las fechas de las transferencias bancarias masivas. Los archivos médicos contaban una historia clara e innegable. El neurólogo de Eleanor había señalado explícitamente que ella no poseía la capacidad de comprender contratos financieros complejos durante el mes exacto en que se autorizó una transferencia bancaria masiva. Miré de cerca el formulario de autorización que el señor Campbell había proporcionado. La firma en la parte inferior era impecable. No poseía la vacilación dentada y temblorosa que había visto en la parte posterior de la tarjeta de presentación de Ethan. El abogado me advirtió que resolver esto requeriría una investigación criminal independiente, no solo una disputa civil. El lunes siguiente, entré directamente en la oficina de mi supervisor de unidad en la Agencia de Investigación Estatal. Puse una carpeta encuadernada en su escritorio, declaré que el principal sospechoso era mi futuro cuñado y solicité formalmente ser removida del caso. La agencia aprobó la recusación de inmediato, asignando a Daniel Martínez como el investigador principal del grupo de trabajo. Daniel se reunió conmigo en una sala de conferencias estéril más tarde esa tarde.
El agente veterano me miró a los ojos y me dio un estricto conjunto de reglas. Tenía prohibido realizar verificaciones de antecedentes, acceder a bases de datos financieras estatales o interrogar a mi familia. Firmé el acuerdo de cumplimiento sin dudar, cediendo mi control para asegurar que el caso se mantuviera hermético en un tribunal. Un mes después, el señor Campbell descubrió otra capa de la podredumbre. Encontró registros públicos de una empresa de gestión de eventos recién formada registrada exclusivamente bajo el nombre de Brittany. Esta entidad pantalla había aceptado honorarios de consultoría de una empresa vinculada a Ethan Miller. El dinero luego se utilizó para pagar el lugar y un paquete de luna de miel de lujo de ida y vuelta a Santa Lucía. Era una historia de portada pública perfectamente ejecutada. Esa misma tarde, un pesado sobrecrema llegó a mi buzón. La invitación de boda presentaba elegantes letras doradas. En la parte inferior, escrita con la letra familiar de mi hermana, había una breve nota diciéndome que tratara de no hacer de su día especial algo sobre mí. Puse la invitación en mi mostrador y apagué las luces de la cocina. A las 12:14 de la mañana, mi teléfono vibró contra el granito oscuro. La identificación de llamadas mostraba a Daniel Martínez. Contesté al primer timbrazo. Riley, dijo Daniel, su voz con el agotamiento de un hombre que había pasado horas mirando una pantalla de computadora. Tu abuela conocía a otras 8 personas que usaban a Ethan Miller. La pregunta de Daniel sobre las 8 otras víctimas resonó en mi mente mientras estacionaba mi coche en el camino de entrada de mi madre la noche siguiente. Sharon había orquestado una cena familiar obligatoria, afirmando que necesitábamos resolver todos nuestros pequeños malentendidos antes de la boda. El comedor olía a ajo asado y a tensión expectante. Ethan se sentó junto a Brittany, proyectando la paciencia tranquila de un santo. Le sirvió una generosa copa de merlot a mi madre, sugiriendo suavemente que su único objetivo había sido cumplir los últimos deseos de Eleanor. Brittany se secó una lágrima calculada, exigiendo saber por qué su propia hermana detestaba verla feliz. La urgencia de arrojar el archivo del grupo de trabajo sobre la mesa de caoba casi me abrumó, pero el estricto acuerdo de cumplimiento que había firmado me obligaba a guardar silencio. Respiré lentamente, forzando mi ritmo cardíaco a bajar, y pregunté en voz baja quién había servido como testigo legal para la transferencia financiera masiva. Sharon trazó el borde de su copa de vino, negándose a mirarme a los ojos, y confesó que había firmado la confirmación de capacidad mental. Mis manos agarraron el borde de mi silla de madera. Le pregunté si recordaba que el neurólogo había declarado explícitamente que nuestra abuela ya no podía comprender contratos complejos. Mi madre desestimó al profesional médico por completo, agitando la mano y afirmando que el médico apenas había pasado 5 minutos con Eleanor. La traición se sintió fría y precisa. La mujer que me crió entendía completamente el declive cognitivo, pero eligió deliberadamente la mentira conveniente que financió una lujosa recepción en Vineyard. Sintiendo su victoria, Brittany se inclinó sobre la mesa. Exigió que yo pagara las caras modificaciones de su vestido de novia, argumentando que mi terrible actitud le estaba causando un estrés emocional indebido. Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás. Lavar la ropa de Eleanor y administrar sus medicamentos había sido un acto de amor, pero afirmé firmemente que financiar una fiesta con dinero inexplicado me convertiría en cómplice. Sharon me llamó solterona amargada y aislada antes de que yo llegara a la puerta principal. El aire dentro de mi pequeña casa adosada olía a imprimación fresca y a serrín. Mi mejor amigo sostuvo una pesada puerta de armario de roble mientras yo atornillaba las nuevas bisagras. Pasamos todo el fin de semana reparando la cocina. Por primera vez en mi vida, estaba construyendo un santuario donde mi familia no tenía poder. El lunes por la mañana, pulí mi currículum y presenté una solicitud para un ascenso a investigadora estatal senior. Mi carrera y mi futuro avanzaban activamente, completamente separados de los inminentes escombros. La noche del martes trajo la tormenta. Una notificación crítica de seguridad parpadeó en la pantalla de mi portátil, iluminando la cocina oscura. Alguien acababa de intentar un restablecimiento forzado de la contraseña de la antigua cuenta de almacenamiento en la nube de Eleanor. La alerta automatizada proporcionó detalles limitados pero condenatorios. Mostraba un modelo de iPhone que coincidía perfectamente con el dispositivo que Brittany llevó el año pasado, registrando una dirección de protocolo de Internet ubicada en algún lugar de la zona metropolitana de Richmond. No cogí el teléfono para gritarle a mi hermana, el pánico era un lujo que no podía permitirme.
Moviéndome con precisión metódica, revoqué todas las sesiones activas, bloqueé el acceso administrativo y exporté los registros de seguridad sin procesar. Una carpeta que contenía los cronogramas médicos digitales de Eleanor desapareció de la nube durante esa breve ventana de acceso no autorizado. Los ladrones pensaron que habían borrado con éxito el pasado, completamente ajenos a que múltiples unidades de respaldo cifradas estaban actualmente en una bóveda bancaria segura. Envié los registros de datos impecables directamente al grupo de trabajo. Días después, Daniel confirmó la realidad técnica: la huella digital se remontaba directamente al router de la sala de estar de mi madre y el token del dispositivo vinculaba la destrucción de datos directamente a Brittany. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto reenviado de Ethan Miller apareció en la pantalla. Las palabras cuidadosamente escritas contenían una clara advertencia venenosa. Sugirió que si mis excavaciones continuaban, la sociedad educada podría comenzar a preguntarse qué tipo de nieta codiciosa roba el patrimonio de su propia familia. Daniel me llamó a la mañana siguiente, su tono desprovisto de su habitual distancia profesional. La unidad cibernética acababa de recuperar un borrador de correo electrónico eliminado que Brittany había enviado a Ethan semanas atrás. La línea de asunto decía cómo hacerla parecer inestable. No solo estaban ocultando la herencia robada, las personas con las que compartía un lazo de sangre estaban construyendo activamente una defensa criminal en torno a mi cordura. La escalofriante realidad de la estrategia legal de mi familia flotaba pesadamente en el aire. A la mañana siguiente, Daniel Martínez me llamó a la sede del grupo de trabajo antes de que el sol saliera por completo sobre Richmond. El veterano investigador no ofreció café ni cortesías. Empujó un extracto bancario impreso sobre la mesa de metal, señalando con un bolígrafo una columna resaltada de retiros de efectivo. Todas las transacciones se alineaban perfectamente con los turnos de la tarde de martes y jueves trabajados por María, nuestra cuidadora contratada. Una breve e incómoda oleada de sospecha me invadió. La mujer había pedido dinero prestado para reparaciones de automóviles el otoño pasado y el momento parecía increíblemente incriminatorio. La urgencia de coger mi teléfono e interrogar a la cuidadora me quemó la garganta, pero el estricto acuerdo de cumplimiento que había firmado exigía una distancia absoluta. Así que mantuve mis manos cruzadas sobre mi regazo. Asentí una vez, dándole a Daniel el permiso silencioso para investigar a la única persona fuera de nuestro linaje que tenía acceso a Eleanor. Esa dolorosa suposición se derrumbó menos de 48 horas después. María entró al edificio estatal llevando una bolsa de lona descolorida, completamente despreocupada por el entorno formal del interrogatorio. Volcó 3 gruesas pilas de recibos atados con gomas elásticas sobre la mesa. Cada retiro de $50 coincidía con una compra documentada de copagos de recetas, suministros médicos especializados y comestibles orgánicos. Más importante aún, María entregó su teléfono celular. Le mostró a Daniel una serie de mensajes de texto de Ethan Miller. El gestor de patrimonio había ofrecido repetidamente pagarle a María el doble de su tarifa diaria si aceptaba salir de la casa y hacer recados largos en tardes específicas de miércoles. Deliberadamente despejaba la propiedad para asegurar que Eleanor permaneciera completamente aislada durante sus consultas generosas. El alcance de la explotación financiera se amplió drásticamente. El lunes siguiente, Wilson, el principal experto forense de documentos del Estado, dispuso 4 formularios diferentes de transferencia de bienes uno al lado del otro en una mesa de cristal. Los documentos pertenecían a víctimas ancianas completamente diferentes en todo el condado, pero compartían fallas idénticas y evidentes. Cada documento utilizaba la misma fuente inusual y contenía la misma falta de ortografía de la palabra beneficiario. Además, Wilson demostró que las firmas no fueron creadas por una mano humana sosteniendo un bolígrafo, eran archivos de imagen planos levantados digitalmente de antiguas declaraciones de impuestos y estampados en las transferencias fraudulentas. Mi deseo personal de proteger a mi abuela se transformó rápidamente en algo mucho más grande. Esperando fuera de la oficina del fiscal principal esa misma semana, me senté junto a una mujer que sostenía una fotografía enmarcada de una anciana de cabello plateado. La extraña miró la alfombra y explicó en voz baja cómo su familia había confiado en el pulido gestor de patrimonio. Ethan le había traído a su madre costosos lirios cada semana, tratando a la viuda vulnerable como a su propia madre. El patrón familiar y nauseabundo demostró que mi hermana y su prometido estaban operando una máquina sistémica.
La pieza final del rompecabezas estructural llegó a través de un servidor de correo electrónico altamente cifrado. Un remitente anónimo afirmó poseer una hoja de cálculo oculta titulada Conversiones de legado. Daniel sospechó una trampa, así que organizó una reunión segura en un concurrido restaurante del centro. La informante resultó ser Olivia Jones, una contadora exhausta que recientemente había renunciado a la empresa de Ethan. Deslizó una memoria USB negra sobre la mesa pegajosa del restaurante, sus manos temblaban ligeramente contra su taza de café. Olivia confesó que su antiguo jefe escaneaba rutinariamente los registros médicos de los clientes, marcando explícitamente a los pacientes con diagnósticos de demencia bajo una columna etiquetada como oportunidades primarias. De vuelta en la sede, la hoja de cálculo cifrada iluminó la aterradora profundidad de la complicidad de mi hermana. Me paré detrás de Daniel mientras él se desplazaba por los datos financieros en bruto. La empresa de eventos recién formada de Brittany apareció una y otra vez, destrozando por completo la ilusión de que ella era simplemente una novia ingenua detrás de su rico novio. El libro mayor contenía docenas de facturas por servicios de consultoría inexistentes, anticipos de planificación de eventos y tarifas logísticas. Cada documento llevaba la firma electrónica verificada de Brittany. Este no era un caso en el que Ethan usaba su nombre como un recipiente pasivo. Olivia se sentó en la esquina de la sala, mirando al suelo, y reveló que mi hermana había programado múltiples reuniones para discutir el sistema bancario. Brittany le había preguntado directamente a la contadora cómo formatear y espaciar las facturas fraudulentas para evitar activar las alertas bancarias automáticas. La niña de oro de nuestra familia había diseñado deliberadamente el proceso de lavado de dinero. Olivia metió la mano en su bolso y sacó una pequeña grabadora digital. Explicó que había comenzado a grabar las reuniones de la oficina cuando las transferencias se volvieron sospechosamente grandes. La contadora presionó el botón de reproducción y el dispositivo emitió un fuerte silbido de estática. La voz suave y segura de Ethan llenó la tranquila sala de interrogatorios. La anciana ya está. Ahora haremos que la hermana parezca codiciosa. La voz grabada de Ethan se reprodujo en bucle en mi cabeza toda la noche. Cuando el sol se abrió paso entre las nubes grises de la mañana, mi decisión estaba firmemente tomada. Necesitaba mirar a mi hermana a los ojos una última vez. El café del centro olía fuertemente a espresso quemado y abrigos mojados por la lluvia. Elegí una pequeña mesa de metal cerca de la ventana principal, manteniendo mi espalda contra la pared. Daniel sabía exactamente dónde estaba. El agente veterano me había prohibido estrictamente llevar documentos clasificados, pero mi bolso contenía algo mucho más pesado. Llevaba una sola tarjeta de presentación impecable perteneciente al fiscal principal del estado. Brittany cruzó las puertas de cristal con 10 minutos de retraso. Llevaba un abrigo de camello sastre que fácilmente costaba 2 meses de mi salario estatal. El dinero robado colgaba de sus hombros, sin embargo, lo llevaba con gracia sin esfuerzo. Mi hermana dejó caer su bolso de diseñador en la silla vacía y se cruzó de brazos, negándose a quitarse las gafas de sol. «Tienes 5 minutos», dijo Brittany, su voz con un tono cortante lo suficientemente fuerte como para que el barista nos mirara. «Ethan tiene una degustación con el catering y no voy a permitir que tu paranoia arruine nuestro horario». Mantuve mis manos alrededor de mi taza de cerámica caliente. «Necesitas contratar un abogado defensor independiente para mañana por la mañana. No uses a nadie que Ethan recomiende. También necesitas entregar el viejo teléfono celular de Eleanor a las autoridades». Brittany se burló, finalmente bajándose las gafas de sol para mirarme. ¿Te estás escuchando a ti misma? Has pasado toda tu vida tratando de controlar a esta familia, Riley. Siempre necesitaste una crisis que arreglar, te hacía sentir importante. Simplemente no puedes soportar el hecho de que encontré a un hombre exitoso que realmente se encarga de las cosas. Sus palabras cayeron con una crueldad precisa y practicada. Durante años, esas acusaciones me habrían hecho retirarme al silencio. Miré la lluvia deslizándose por la ventana, mi pecho se apretó reconociendo la incómoda verdad enterrada dentro de su insulto. Quizás tengas razón, dije en voz baja. Quizás asumí demasiado porque nunca confié en nadie más para manejar los días difíciles. Puedo disculparme por cómo te amé. No mentiré sobre lo que hiciste. La disculpa la tomó completamente por sorpresa.
Brittany descruzó los brazos, inclinándose ligeramente hacia adelante, la postura defensiva cediendo por una fracción de segundo. Pero luego su lealtad a la ilusión tomó el control. No hicimos nada malo, susurró Brittany, su tono de repente frenético. La abuela quería que yo tuviera ese dinero para la boda, fue un regalo. Incluso se grabó en vídeo, así que es completamente legal. La quietud total se instaló en mi mesa. El ruido ambiental de la cafetería simplemente se desvaneció. Nunca había mencionado un vídeo durante ninguna de nuestras discusiones anteriores, tampoco el abogado de la herencia. Mi hermana acababa de revelar casualmente su participación directa en la fabricación de la evidencia de la defensa. Dejé mi taza de café sobre la mesa de metal. ¿Dónde está ese vídeo, Brittany? El pánico se reflejó en su rostro. Se dio cuenta de su error de inmediato, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonido. Deslicé la tarjeta de presentación del fiscal sobre la superficie lisa de la mesa. Si entras en su oficina hoy y cooperas plenamente, podrían ofrecer un trato. Si esperas a que vengan por ti, el grupo de trabajo conjunto construirá un caso criminal sin tu cooperación. Brittany miró el pequeño rectángulo de papel, sus dedos cuidados temblaron, flotando a centímetros de la tarjeta. Por un breve y agonizante momento, la chica con la que crecí pareció dispuesta a pedir ayuda. Me miró, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Me levanté, cogí mi abrigo y salí por la puerta principal a la fría lluvia. No ofrecí un abrazo de despedida, ni amenazas desesperadas, y absolutamente ninguna promesa de salvarla de las consecuencias de sus propias elecciones. Menos de 2 horas después, la ilusión de su inocencia se hizo añicos por completo. Daniel estaba detrás de su escritorio en la sede del grupo de trabajo, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Me informó que exactamente 4 minutos después de que salí de la cafetería, Brittany hizo una llamada telefónica. No llamó al fiscal. Marcó el número de celular privado de Ethan. Casi inmediatamente después de esa conversación, los registros de la red señalaron otra eliminación masiva de carpetas en un servidor compartido y una alerta de banca offshore fue enviada inmediatamente al grupo de trabajo conjunto de crímenes financieros. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto reenviado de mi madre. Brittany acababa de enviar un mensaje masivo al chat familiar, afirmando que yo había perdido oficialmente la cabeza y que actualmente estaba tratando de arrestar a todos para robar la herencia restante. Ella hizo su elección, dijo Daniel suavemente, girándose hacia un gran monitor digital montado en la pared. Y el equipo cibernético acaba de recuperar el archivo que estaba tratando de borrar. Sacaron una copia de seguridad automática de la nube del viejo dispositivo de tu abuela. Daniel presionó una tecla en su portátil. El monitor parpadeó, mostrando un vídeo vertical tembloroso. El metraje fue claramente filmado con un teléfono celular sostenido por alguien sentado al otro lado de una sala de estar. Eleanor estaba sentada en su sofá floral, luciendo increíblemente frágil, con un suéter desparejado y mirando fijamente a la lente de la cámara. Diles que quieres que yo lo tenga, abuela. La voz de Brittany resonó desde detrás de la cámara, su tono excesivamente dulce, adoptando la cadencia de una maestra de preescolar hablando con un niño confundido. ¿Mary? Preguntó Eleanor, usando el nombre de su propia madre fallecida. ¿Ya nos vamos a casa? Un susurro masculino y profundo flotó desde algún lugar fuera de cámara, completamente distinto de la voz de Brittany. Recuérdale lo del formulario del banco, instruyó Ethan desde las sombras. Solo di sí por el banco, abuela, repitió Brittany, acercando ligeramente el teléfono. ¿Quieres que use el dinero para mi gran día, verdad? Eleanor se frotó las manos temblorosas. Sí, susurró, sus ojos completamente vacíos. La lente de la cámara cayó abruptamente, apuntando hacia el suelo alfombrado. Brittany soltó un largo y pesado suspiro de alivio. Ahí, dijo mi hermana, eso será suficiente para el banco. La pantalla se volvió negra, pero la grabación de audio continuó durante otros 20 segundos. El sonido de Ethan caminando por la habitación llenó la silenciosa sede. Guarda el archivo, ordenó Ethan, y recuerda lo que practicamos. Tu hermana va a montar un número cuando la herencia se liquide. El discurso de la boda tiene que hacerla perder los estribos. Necesitamos que parezca completamente amargada frente a todos esos testigos. La grabación finalmente se apagó,
La elaborada humillación pública en la próxima boda nunca fue solo una pequeña queja familiar. Era una estrategia legal cuidadosamente construida diseñada para desacreditar a la única persona que podría cuestionar los fondos robados. Tenían la intención de provocar un colapso público, capturando mi ira en docenas de teléfonos celulares de invitados para presentarla a un futuro jurado. Me quedé inmóvil en el centro de la sala, escuchando el zumbido del sistema de ventilación. La crueldad calculada del plan me quitó el aliento. Daniel rompió el pesado silencio. Se acercó a una impresora en la esquina y sacó 2 hojas de papel nuevas de la bandeja. Su rostro estaba completamente desprovisto de cualquier desapego profesional. La boda ya no es solo un escenario para ellos, dijo Daniel, extendiendo los papeles sobre la mesa de conferencias. Me adelanté y miré los documentos. Eran registros de reservas de aerolíneas obtenidos a través de un socio federal asignado al grupo de trabajo conjunto. Mi hermana había pasado los últimos 6 meses presumiendo ruidosamente ante todos los parientes sobre su paquete de luna de miel de lujo de ida y vuelta a un resort en Santa Lucía. La reserva existía en el sistema, completa con solicitudes de catering y reservas de coches privados. Pero Daniel golpeó su bolígrafo contra una segunda reserva profundamente oculta. Ethan acababa de comprar 2 billetes de ida que salían el sábado por la noche, solo unas horas después de que terminara la recepción. El destino era una pequeña nación independiente ubicada en el otro lado del mundo. Miré a Daniel, mi pulso golpeando en mis tímpanos. El fiscal lo confirmó hace 10 minutos, dijo Daniel, su voz tensa y urgente. Ese país no tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos. Si Ethan se sube a ese avión, el dinero y tu hermana se habrán ido para siempre. La cuenta regresiva había comenzado oficialmente. La boda era su plan de escape. Las siguientes 48 horas se sintieron como moverse a través de agua espesa y estancada. Olivia Jones, la contadora que había proporcionado el libro mayor, apareció en nuestra oficina segura a la luz gris del amanecer. Llevaba un disco duro pesado y maltratado apretado contra su pecho. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que dejar el hardware sobre la mesa solo para abrir el broche de su bolso. Esto es todo, susurró Olivia, con los ojos fijos en la alfombra industrial gris. Entregó una cadena de correos electrónicos impresa que detallaba las instrucciones explícitas de Ethan a su asistente con respecto a los arreglos de viaje secretos. Las instrucciones eran frías y calculadas. Ethan había ordenado al asistente que cancelara el transporte terrestre para la luna de miel en Santa Lucía, eliminara la reserva del resort de lujo y reservara un servicio de coche privado separado para llevarlos directamente a la terminal internacional para el vuelo de medianoche al país sin extradición. Incluso había incluido una copia escaneada de su pasaporte para la segunda reserva, cuidadosamente oculta en una carpeta etiquetada como facturas de suministros de oficina. Me senté en la esquina de la habitación, observando a Daniel desentrañar sistemáticamente el hilo digital hasta que todo el tapiz de la vida de Ethan comenzó a desmoronarse. Mi corazón latía con fuerza en mis costillas, pero forcé mi respiración a mantenerse rítmica y superficial. No estaba allí para investigar, pero mi presencia era necesaria. Daniel me necesitaba para identificar el servicio de coche específico que Ethan prefería, ya que una vez había visto el logotipo de la empresa en un recibo mientras ayudaba a mi abuela a clasificar su correo. Esto es suficiente para la orden, anunció finalmente Daniel, su voz adoptando ese tono duro específico que usaba cuando la caza estaba realmente en marcha. El fiscal se reunirá con el juez en el juzgado en 20 minutos. Mis pulmones finalmente se expandieron. Miré el reloj de pared, dándome cuenta de que la boda estaba a solo unas horas. El peso de la inminente detención se sintió como una presión física en la habitación. Tenía un papel claramente definido en la operación, documentado en un plan de asignación de 3 páginas que había firmado esa misma mañana. Hasta que se firmara la orden y Daniel diera la señal, no se me permitía acercarme a Ethan, interrogar a Brittany o revelar la investigación. Una vez que la orden de arresto se activara, me uniría al equipo de arresto designado bajo la supervisión directa de Daniel. Mi presencia como invitada a la boda estaba destinada a evitar que Ethan notara que el perímetro se cerraba a su alrededor, no a darme control sobre el caso. Fui a casa a empacar una pequeña bolsa discreta. Elegí un simple traje azul marino que se mezclaba con el fondo de una recepción de boda. Dejé mi llave de repuesto en la isla de la cocina junto con una nota para mi amigo que contenía la información de contacto de mi abogado.
Si me detenían, me interrogaban o me atrapaban accidentalmente en medio de una lucha, necesitaba asegurarme de que nadie de mi familia pudiera afirmar que tenía derecho a entrar en mi casa. El lugar del viñedo en la campiña de Virginia parecía sacado de una revista brillante cuando llegué ese sábado por la tarde. El sol de octubre era perfectamente cálido, pintando las hileras de viñas en tonos profundos de oro y bronce. Aparqué mi coche al final del estacionamiento, revisando el perímetro una última vez. Todo parecía normal. Los invitados ya llegaban, riendo mientras salían de sus coches de lujo, completamente ajenos al hecho de que el hombre que esperaba en el altar era un depredador en serie que había pasado los últimos 2 años destruyendo sistemáticamente las vidas de sus familiares ancianos. Caminé hacia el patio de piedra, mi pulso latiendo en mis oídos. Ethan estaba cerca del cenador, saludando a los padrinos con su habitual sonrisa carismática y practicada. Me vio y se detuvo. Me acerqué, mi rostro una máscara vacía. Felicidades, dije, la palabra sintiéndose como ceniza en mi boca. Ethan se acercó a mi espacio personal, sus ojos escaneando los míos con curiosidad depredadora. Me sorprende que hayas decidido aparecer, Riley. Pensé que estarías demasiado ocupada de mal humor en casa. No me lo perdería por nada del mundo, respondí, mi voz firme. ¿Todavía te vas a Santa Lucía inmediatamente después de la recepción? Se rió, un sonido agudo y condescendiente que atrajo la atención de una dama de honor cercana. Por supuesto, el resort nos está esperando. Me estaba mintiendo en la cara, perfectamente cómodo con el engaño. No lo desafié. No revelé que sabía sobre el escaneo secreto del pasaporte o el vuelo de medianoche a un país sin leyes de extradición. Simplemente le ofrecí un asentimiento apretado y educado y me di la vuelta. Me vio caminar hacia la entrada trasera del salón de recepción, su expresión se demoró en mis hombros con un toque de sospecha, pero era demasiado arrogante para creer que una mujer a la que consideraba un fracaso familiar pudiera haberlo superado. La ceremonia fue un borrón de seda blanca y costosos arreglos florales. Me quedé en la última fila, con las manos metidas en los bolsillos. Mantuve los dedos envueltos alrededor de la superficie fría y texturizada de las esposas de acero. El sol comenzó a ponerse por debajo del horizonte, proyectando largas sombras moradas y magulladas sobre las vides. La recepción se trasladó al salón de recepciones con estructura de madera del viñedo. Los invitados se dirigieron al bar, sus risas se hicieron más fuertes a medida que el bar abierto comenzaba a hacer efecto. Me quedé en la mesa 19, posicionada cerca de las puertas de servicio de la cocina, tal como mi hermana lo había planeado. Mi teléfono vibró. Mantuve la mano debajo de la mesa, ocultando la pantalla. Daniel me había enviado un único mensaje, el borrado del servidor había sido activado por un script automatizado en el portátil de Ethan y el banco había confirmado que la última transferencia bancaria masiva acababa de ser enviada a una cuenta numerada en el extranjero. Todo estaba encajando. Miré hacia la mesa principal. Brittany lucía radiante, pero sus ojos seguían desviándose hacia la salida lateral, su ansiedad aumentando en pequeños incrementos. Ethan miró su reloj, sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el borde del mantel. Sabían que el tiempo era limitado, estaban esperando que terminara la recepción para poder hacer su última y frenética huida hacia el aeropuerto. Un pesado silencio descendió sobre la habitación cuando el mensaje cifrado de Daniel apareció en mi pantalla. El juez había firmado la orden y el grupo de trabajo había recibido autorización para actuar. No fue un mensaje largo, era solo la luz verde final. Orden firmada. No abandones la sala. Sentí que la sangre se me escurría del rostro, no por miedo, sino por el repentino y masivo alivio de saber que la pesadilla finalmente estaba a punto de terminar. Miré hacia la entrada de servicio junto al bar abierto. Daniel estaba allí, su rostro completamente ilegible. Hizo un movimiento sutil e imperceptible con la cabeza. El juego había terminado. Empujé mi silla hacia atrás, sintiendo la madera sólida e implacable bajo mis palmas. Brittany estaba de pie, cogiendo el micrófono para pronunciar su discurso planeado, buscando ya mi cara en la sala. Quería a su objetivo, quería el final de su pequeño drama. No tenía idea de que estaba a punto de proporcionarme el escenario público perfecto para su propia destrucción. Brittany pronunció la frase inicial exactamente como ella y Ethan la habían ensayado, a mi hermana, el fracaso de la familia.
Las risas surgieron a mi alrededor, tal como en la versión de la noche que habían planeado, pero esta vez entendí lo que el discurso estaba diseñado para lograr. Querían ira, querían testigos, querían docenas de grabaciones que mostraran a una hermana inestable y celosa perdiendo el control. No les di nada de eso. La señal de Daniel vino desde al lado de la entrada de servicio. Me puse de pie, crucé el salón de recepciones y abrí mi placa delante de Ethan. Ethan Miller, queda bajo arresto. Bajo las órdenes de Daniel, aseguré las muñecas de Ethan mientras los otros agentes cerraban las salidas y le quitaban el teléfono. El clic mecánico de las esposas puso fin a las risas. La copa de champán de Brittany se hizo añicos contra el suelo y su grito resonó en la sala silenciosa. Brittany se abalanzó sobre la mesa, cogiendo su teléfono y corriendo hacia la suite nupcial. Una agente la siguió al instante, armada con una orden para el dispositivo. Observé desde el altar cómo mi hermana golpeaba frenéticamente su teléfono contra el lavabo de mármol en un intento desesperado y fútil de romper la pantalla y borrar los datos incriminatorios. Sus acciones fueron una última confesión de pánico. Fue detenida rápidamente, con las manos atadas a la espalda, su rostro manchado de maquillaje caro y un miedo genuino e inalterado. Ethan se volvió hacia la multitud, su voz se elevó en un grito gutural desesperado mientras señalaba hacia la suite nupcial. «Pregúntale a Brittany por qué su nombre está en cada transferencia», gritó Ethan, señalando con la barbilla hacia la suite nupcial. Ella firmó los documentos, ella dirigía la empresa. No fue una confesión, fue algo más revelador. En el momento en que Ethan perdió el control, abandonó a la mujer con la que había prometido casarse y comenzó a construir su defensa contra ella. La máscara del consultor pulcro y benevolente se incineró por completo. Sharon se quedó paralizada, con la boca abierta mientras los invitados finalmente entendían que no estaban presenciando una boda, sino una investigación de alto riesgo. Mientras Daniel le leía sus derechos a Ethan, vi a mi madre moverse con inusual sigilo hacia la parte trasera de la suite. Sharon se deslizó hacia adentro, sus ojos revoloteando como un pájaro atrapado antes de agarrar el libro azul de Eleanor del equipaje abandonado de Brittany. Se agachó hacia la entrada trasera, esperando desaparecer entre las hileras de viñas, pero la cámara de vigilancia del lugar capturó cada segundo de su torpe traición. «Detente ahí, Sharon», dije, mi voz resonando en la pequeña habitación. Se quedó paralizada, con el pesado libro de cuero apretado contra el pecho. Daniel entró segundos después, recuperando el libro mayor como la última pieza de evidencia física necesaria para vincularla directamente al encubrimiento. Mi madre me miró, su rostro un cascarón hueco de negación, pero el juego ya había terminado. Mientras los agentes llevaban a Ethan hacia los coches patrulla que esperaban, Daniel me miró a través de la ventanilla del coche. «Hasta que no demostremos quién creó esa carpeta, no eres solo una testigo», dijo, su expresión grave, «eres parte de su defensa». El peso de sus palabras me golpeó como un golpe físico. En el portátil incautado de Ethan, el equipo forense ya había encontrado una carpeta etiquetada con mi nombre que contenía documentos de poder notarial falsificados y registros de transacciones falsificados diseñados para culparme de todo el plan. Mi hermana y mi prometido no solo tenían la intención de robar el dinero de nuestra abuela, habían diseñado meticulosamente mi caída, con la intención de presentarme como la hija vengativa y codiciosa que finalmente se había vuelto loca. Me quedé sola en el centro del viñedo, observando las luces azules parpadear contra el cielo oscuro de la tarde, sabiendo que mi propia sangre había intentado sacrificarme para salvarse a sí mismos. Los meses posteriores a la boda se desvanecieron en una agotadora maratón de declaraciones, auditorías forenses y mociones previas al juicio. Los especialistas forenses digitales de la agencia estatal trabajaron durante la primavera, mapeando meticulosamente la arquitectura de la carpeta digital fraudulenta que Ethan había construido en mi contra. A mediados del verano, la evidencia era innegable. Demostraron que el poder notarial falsificado había sido generado en el portátil personal de Ethan durante horas en las que yo estaba físicamente conectada a la red de mi oficina, confirmado por registros seguros de acceso con tarjeta al edificio estatal. Mi nombre fue absuelto de toda sospecha criminal, pero el costo emocional siguió siendo pesado. Tuve que comparecer ante un gran jurado y detallar cada instancia del declive cognitivo de mi abuela, sabiendo que mi testimonio era el último clavo en el ataúd de mi propia familia. A finales de agosto, comenzó el juicio. La sala del tribunal olía a cera para pisos y café rancio.
Me senté en la galería de testigos, observando cómo el fiscal principal desmantelaba metódicamente la narrativa que Ethan había pasado años elaborando. Uno por uno, los artefactos digitales se mostraron en los monitores del tribunal. Los metadatos de las transferencias fraudulentas, el libro mayor que Olivia había proporcionado y los correos electrónicos recuperados se proyectaron para que el jurado los viera. Ya no era una disputa personal entre hermanas, era una historia clara y documentada de explotación sistemática. Brittany finalmente se quebró el tercer día de testimonio. Ante la perspectiva de una larga pena de prisión, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se sentó en el estrado, su ropa de diseñador reemplazada por un soso traje de carbón, y miró hacia la mesa de la defensa antes de bajar la mirada al suelo. Testificó que Ethan había escrito personalmente el discurso de boda insultante para asegurarse de que yo pareciera inestable ante testigos influyentes. También reveló una nueva y más oscura capa de la conspiración. Sharon había servido como la exploradora principal, presentando a Ethan a mujeres viudas vulnerables dentro del círculo de su iglesia, ayudándolo activamente a identificar nuevos objetivos a cambio de sus generosas donaciones de lavado de dinero a sus organizaciones benéficas favoritas. El rostro de mi madre permaneció como una máscara de desafiante estoicismo mientras la verdad de su participación salía a la luz. Cuando las cámaras la captaron en el metraje de vigilancia del viñedo quitando el libro mayor del equipaje de mi hermana, la decisión del jurado se volvió inevitable. Recibió una sentencia de libertad condicional estricta ordenada por el tribunal, restitución financiera obligatoria y cientos de horas de servicio comunitario. Debido a que las renovaciones de la casa que ella había supervisado fueron pagadas íntegramente con fondos malversados, se ordenó la venta de la propiedad para satisfacer los gravámenes de restitución. Tuvo que desalojar la casa que había estado en nuestra familia durante décadas y las juntas de caridad locales exigieron su renuncia inmediata. Después de la conclusión del juicio, cuando me tocó subir al estrado, el abogado de la defensa intentó desmantelar mi credibilidad. Se inclinó hacia el micrófono, su voz goteando con descendencia mientras me interrogaba sobre mi falta de marido o hijos. Intentó caracterizar mi decisión de buscar una orden de protección y documentar el cuidado de mi abuela como una venganza calculada y amarga contra mi propia familia. No me inmuté. Mantuve mis respuestas concisas, centrándome solo en la secuencia de los eventos documentados. Le dije al tribunal que había actuado como la cuidadora secundaria y la persona responsable de los registros de la herencia, nada más. Daniel Martínez testificó inmediatamente después de mí, proporcionando los registros oficiales de mi recusación y confirmando que nunca había pasado por alto la cadena de mando establecida. El intento de la defensa de pintarme como una hermana manipuladora y vengativa fracasó porque no tenían pruebas que lo respaldaran, solo sus propias suposiciones misóginas. El jurado emitió su veredicto después de solo 5 horas de deliberación. Ethan fue condenado por múltiples cargos de explotación financiera de un adulto vulnerable, lavado de dinero y conspiración. El juez lo sentenció a 20 años en una institución correccional estatal, lo inhabilitó permanentemente para trabajar en gestión financiera y ordenó la confiscación total de todos los activos que había adquirido durante sus años de fraude. Brittany recibió una pena de prisión obligatoria más corta, seguida de un largo periodo de libertad supervisada y una prohibición permanente de administrar las finanzas de cualquier persona mayor de 60 años. Mientras el juez concluía el proceso, Ethan se puso de pie para ser llevado. Se detuvo, girando sobre sus talones para mirarme directamente. Estaba guardando mi portátil en su bolsa, cerrando el último archivo sobre el caso de mi abuela. No le ofrecí una mirada de despedida. No busqué la satisfacción de una mirada fulminante o el cierre de una última palabra. Simplemente cerré mi bolsa, pasé junto a los reporteros reunidos en el pasillo y salí al brillante sol de finales de verano. Una semana después de la sentencia, la humedad de una tarde de finales de agosto se sentía en mi piel. Una repentina y violenta tormenta acababa de barrer el vecindario, dejando el pavimento resbaladizo y humeante. Estaba limpiando mi cocina cuando un suave y vacilante golpe sonó en mi puerta principal. Miré por la mirilla. Sharon estaba en mi porche. Parecía disminuida, su cabello húmedo por la lluvia pegado a la tela de un abrigo barato y empapado. Sostenía una maleta maltratada en una mano. La mujer que una vez se había parado en mi pasillo y se había burlado del tamaño de mi casa ahora temblaba en la oscuridad, pidiendo un lugar para dormir porque no tenía a dónde ir. Sharon estaba en el porche, con los nudillos blancos mientras apretaba el asa de su maleta maltratada.
El agua de lluvia goteaba del ala de su sombrero, formando charcos en el felpudo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, despojada del estatus y el pulido social que había definido toda su vida. Usó el mismo tono de voz que había empleado cuando yo era adolescente, una mezcla de autoridad y sorpresa herida. «Soy tu madre, Riley», dijo Sharon, su voz temblaba con un temblor que podría haber sido agotamiento o frío. «¿A dónde se supone que debo ir?». Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo el aire fresco de la noche circular por el pasillo. Mi madre tenía una lista de apartamentos para personas mayores en su bolso y sabía con certeza que el Departamento de Servicios Sociales del Estado ya le había ofrecido una colocación temporal en una instalación limpia y profesional. Tenía los recursos para reconstruir, simplemente eligió el camino que requería la menor cantidad de responsabilidad personal. «Tienes opciones, mamá», dije, mi voz firme, «pero no tienes un hogar aquí». No grité. No obtuve ningún placer enfermizo de la negativa. Simplemente miré a la mujer que había pasado 38 años condicionándome a creer que mi valor estaba ligado a su comodidad. Solo recordó su papel como mi madre cuando finalmente se quedó sin otras personas a las que explotar. Cerré la puerta, el cerrojo haciendo clic con una finalidad que resonó en la casa silenciosa. Eché el pestillo, encerrando el silencio firmemente en su lugar. 2 días después, Brittany llamó desde el centro de detención. No preguntó cómo estaba ni se disculpó por las pruebas fabricadas que había intentado plantar en mi portátil. En cambio, exigió que usara mis contactos para pagar los honorarios de su abogado de apelación o, al menos, prometiera dejarla mudarse a mi casa adosada una vez que fuera liberada. Insistió en que, como hermanas, yo estaba moralmente obligada a ayudarla después de su caída. «Tuviste una elección antes de la boda, Brittany», respondí, mirando por la ventana a mi pequeño jardín descuidado. «Elegiste usar ese tiempo para alertar a Ethan y destruir pruebas. Ahora tienes que afrontar las consecuencias de esas decisiones por tu cuenta». Colgué, silenciando la línea llena de estática. La culpa que solía dominar cada uno de mis pensamientos seguía ausente. No estaba siendo cruel, finalmente estaba siendo precisa sobre la realidad de nuestra relación. La restitución comenzó a llegar a las víctimas sobrevivientes y a las herencias de los que habían muerto a medida que los tribunales liquidaban lentamente los bienes confiscados de Ethan. El patrimonio de Eleanor recuperó solo una parte de lo que había sido robado después de los gastos legales y las distribuciones requeridas por su testamento. Mi parte legítima fue suficiente para reducir el saldo de mi casa adosada, no para borrarlo. Seguí haciendo los pagos mensuales con mi propio salario y eso me importaba. La casa seguía siendo algo que yo misma había construido. Mantuve mi trabajo, eventualmente aceptando un ascenso para supervisar un programa regional dedicado a investigar la explotación financiera de ancianos. Mi trabajo adquirió un nuevo propósito deliberado. Mientras limpiaba la vieja caja de recetas del patrimonio de mi abuela, descubrí una pequeña nota escrita a mano metida debajo de una tarjeta para barras de limón. Eleanor la había escrito años antes durante un periodo de perfecta lucidez. No me pidió que rescatara a nuestra familia, simplemente escribió: «Ámanos, pero no desaparezcas dentro de nosotros». Las palabras no deshicieron el juicio ni las traiciones, pero confirmaron que había hecho lo correcto. Mi cocina finalmente estaba completa, los gabinetes pintados de un tono neutro y suave. Colgué mi llave de repuesto en un gancho junto a la entrada, pero ya no era un símbolo de mi disponibilidad, era solo una pieza de metal. Los amigos venían a cenar los viernes por la noche, riendo en el espacio que una vez se había sentido como una jaula para mis obligaciones. Una nueva mujer entró a la oficina de la agencia estatal una tarde, aferrada a una carpeta pesada y de aspecto familiar. Se sentó frente a mi escritorio, con los ojos enrojecidos, explicando cómo su hermano mayor había comenzado a tomar el control de las cuentas bancarias de su madre. Me miró con la misma esperanza desesperada que yo una vez había tenido. No prometí resolverlo todo. No me ofrecía asumir la carga de toda su familia. Extendí la mano, colocando una hoja de papel limpia sobre el escritorio entre nosotras y comencé a explicar el proceso de obtener asesoramiento legal independiente y documentar el historial financiero. La estaba ayudando, pero no me estaba convirtiendo en ella. Mientras preguntaba por dónde empezar, abrí la primera página de su carpeta, sintiendo una paz tranquila y constante. Finalmente estaba eligiendo mi propio trabajo, un paso a la vez.
La mentira más peligrosa que jamás puedas creer es que tu valor como persona se mide por tu capacidad para sufrir por los demás. Si actualmente te encuentras cargando con el peso de una familia que se niega a llevar el suyo propio, por favor, comprende que no eres un fracaso por establecer un límite, simplemente te estás liberando. A menudo se nos condiciona a pensar que el amor requiere un sacrificio interminable, pero el amor verdadero no puede existir donde no hay respeto por tu humanidad. Cuando tratas tu amabilidad como un recurso renovable que otros pueden cosechar sin consecuencias, no les estás enseñando a ser mejores, solo les estás enseñando que tu vida existe únicamente para servir a su conveniencia. Puede que te aterre que si finalmente dejas de arreglar sus desastres, todo se derrumbará. Deja que se derrumbe. La verdad es que las personas que dependen de tu intervención constante nunca encontrarán su propio equilibrio mientras tú sigas siendo un bastón permanente. Al dar un paso atrás y dejar que se enfrenten a las consecuencias naturales e incómodas de sus propias acciones, en realidad les estás brindando la única oportunidad que tendrán de convertirse en adultos funcionales. No le debes tu paz, tus ahorros o tu futuro a nadie, independientemente de lo que el diccionario defina como familia. Construir una vida propia, una en la que tengas la única llave de tu puerta principal, no es un acto de egoísmo, sino un acto fundamental de supervivencia. Examina las relaciones en tu vida hoy y pregúntate si eres un participante activo o simplemente un solucionador designado. Si dejaras de llevar las cargas invisibles que actualmente soportas, esas personas seguirían a tu lado o simplemente pasarían a la siguiente persona que pudieran usar. Reconoce que tu tiempo y tu energía son los activos más valiosos que posees y deben invertirse en personas que respeten tus límites, en lugar de aquellos que los tratan como obstáculos a eludir. Mereces ser vista por quien eres, no por lo que puedes proporcionar, y mereces una vida que te pertenezca por completo. ¿Alguna vez has sentido que tu amor se medía por cuánto estabas dispuesta a destruirte para mantener la paz? ¿Y cuál es un pequeño límite que puedes empezar a mantener firme hoy para recuperar tu propia vida?